El mensaje de la fe es el mensaje que Jesús vino a traer al mundo. Cuando el Señor me empezó a hablar de este tema hace 3 semanas atrás, me dijo, dile a la gente que la mayor bendición que yo vine a traerles es precisamente la restauración de la fe. Jesús vino a restaurar la fe al mundo entero. Antes eran los judíos que tenían una fe en el Dios verdadero, pero faltaba la fe completa y los judíos no recibieron al Señor Jesús. Y Él trajo la fe al mundo entero, a todos los hombres. Entonces Él me dijo, yo he venido al mundo a restaurar la fe del hombre en Dios. ¿Qué hizo Satanás? Satanás destruyó la fe de Adán y de Eva en el Dios verdadero. Y a través de los siglos ha inventado mucha fe falsa. Y muchos hombres están cautivos de esas, ¿cómo se llama? Fe falsas. Falsas religiones, falsas doctrinas, falsas sectas, falsos caminos. Así que si tú eres cristiano, agradécele a Dios de que el Señor te mostró la fe verdadera y estás en el camino correcto, estás sirviendo al Señor. Pero qué importante es que miles puedan venir a la fe en Jesús. Yo no quiero sembrarte, mira, no quiero sembrar más, lo voy a decir de esta manera, no quiero sembrar más mi ministerio. No sé si alguien me va a entender. No quiero sembrar más ver a CPI, no quiero sembrar más que la gente me mire a mí. Yo quiero sembrar fe en Jesucristo. Quiero destacar mi vida, que mi ministerio se caracterice por sembrar y sembrar y sembrar a miles que tengan fe en Jesucristo, que pongan sus ojos en Jesucristo, que pongan su mirada en Jesucristo, que sirvan a Jesucristo, que hagan la voluntad de Jesucristo, porque eso es el camino correcto. No quiero por ningún motivo desviar el corazón de mucha gente, ni quiero desviar la mirada de mucha gente hacia personas humanas, hacia iglesias, hacia instituciones, porque tenemos que tener una fe pura, una fe viva. Tenemos que tener una fe tan enfocada, te digo, tan enfocada en Jesús, para poder vencer a este mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre la victoria de nuestra fe, director? ¿Cuál es nuestra victoria? ¿No? Pues muy claramente dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, que nuestra fe ha vencido al mundo. Pero ¿por qué no vencemos al mundo? Es la pregunta. ¿Por qué muchos no vencen al mundo? ¿Por qué muchos están peleando con Satanás? ¿Por qué muchos están angustiados, oprimidos, endeudados, agachados, enfermos, afligidos? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen victoria? Es porque no tienen la fe correcta. Es simple, no tienen la fe en Jesús. Pusieron su fe en la iglesia, pusieron su fe en el pastor, pusieron su fe en una denominación humana o pusieron su fe en su trabajo, en su familia, pusieron su fe en sí mismos. Sin Jesús, las personas tienen que poner su fe en sí mismas. Pero si tú tienes a Jesús, ya tienes a Jesús, es una locura que tú sigas poniendo tu fe en ti mismo. Tú y yo, definitivamente, tenemos que poner nuestra fe solo en Jesús. Y no estoy hablando de los solo Jesús, estoy hablando de que la única fe verdadera que un hombre puede tener, que un ser humano puede tener, es en Jesucristo. Por eso es que yo me estoy enfocando, me estoy alineando,
estoy poniendo mi mirada más precisamente en Jesús. No quiero predicar otro mensaje que no sea Jesucristo. No quiero predicar otra doctrina que no sea Jesucristo. No quiero predicar otro evangelio que no sea Jesucristo. No quiero servir a otro Dios que no sea Jesucristo. No quiero sembrar otra semilla que no sea Jesucristo, porque la única fe verdadera, la única fe que el cielo avala, la única fe que el cielo recibe, la única fe con la cual el cielo se alinea para que tú y yo agrademos a Dios, es la fe en Jesucristo. No podemos tener más fe en un hombre que en Jesucristo. No podemos tener más fe en una institución que en Jesucristo. Esto no es seguir al Papa, esto no es rezarle a la Virgen, esto no es tener un santito, esto no es San Gregorio, San Pancracio, San Sebastián. No, queridos, esto se llama Jesucristo. Tú y yo tenemos que purificar nuestras almas, purificar nuestros corazones. Por eso el apóstol Santiago decía: almas adúlteras, ¿sí o no? Decía, oh almas adúlteras. Por aquí lo tengo en el libro de Santiago, que no se me ha escapado el versículo, ¿verdad? Dice, oh almas adúlteras, ¿hasta cuándo tendréis amistad, relación, pacto, coinonía con el mundo? No está hablando de que tú te separes de la gente, que no saludes a la gente, que le tengas en menosprecio a la gente que no conoce al Señor. No está diciendo que no puedes ver un programa de televisión o no tener Facebook. Lo que está diciendo es que tu valoración de las cosas es la importante. Tú tienes que tener claro que tu fe está puesta en Jesucristo. Por lo tanto, tú le perteneces al Señor y el Señor te va a usar a ti para impartir esa fe en mucha gente. Entonces, la otra pregunta es, ¿estoy impartiendo a la gente fe en Jesucristo? Estoy impartiéndole a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio. Estoy impartiéndole a la gente que me rodea, a mi familia, la fe en Jesucristo. ¿O les estoy hablando de mi iglesia? Les estoy hablando de mi pastor, les estoy hablando de mi denominación. Yo quiero decirte que ha llegado el tiempo donde tú y yo debemos purificar nuestras almas. Debemos entrar en una limpieza interior, en una limpieza espiritual, donde podamos sacar de nuestro corazón, sacar de nuestra mente, sacar de nuestra alma toda aquella cosa que no sea la fe verdadera en Jesucristo. Queridos, hay millones de personas que creen en Buda, pero Buda está muerto. Hay millones que creen en Mahoma, pero Mahoma está muerto. Los judíos siguen creyendo en Moisés, pero Moisés está muerto. Hay otros que creen en Krishna, otros creen en el ángel Moroni o John Smith, y otros creen, todos están muertos. Aún los fundadores de esas religiones ancestrales, de esas religiones, algunas nacieron hace 4,000 años, otras nacieron hace menos de 50 años, 100 años, y se dice la religión verdadera. Yo quiero decirte que todos ellos están muertos, mas solo existe uno, solo hay uno, no hay nadie más que uno, que Él murió por tus pecados y por mis pecados, pero al tercer día dice la palabra que resucitó de
entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y es al único que el Padre reconoce que Él es el Hijo unigénito de Dios y su nombre es Jesucristo. No hay otro trono en el cielo, solo hay un trono en el cielo, y ese trono lo ocupa el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo, el cual también es Dios. Oh, cuán claro tenemos que tener esto. Cuán importante que tú y yo tengamos claridad de esto. Y que tu vida no se enrede, que mi vida no se enrede, que nuestro corazón no se enrede. Por eso el apóstol Santiago decía: oh almas adúlteras, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, ¿en quién crees realmente? La pregunta que yo te hago: ¿en quién estás poniendo tu fe? Si tú pones tu fe en Jesucristo, Él vendrá a ti. Él no te va a desilusionar, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Él va a traer respuesta tras respuesta en medio de tu caminar. Él te va a guiar, Él te va a mostrar la luz, Él te va a mostrar la verdad, porque estás poniendo tus ojos en Él y estás poniendo tu fe en Él. Esa es la evidencia de que tienes tus ojos puestos en Él. Y mi llamado de hoy es: pon tus ojos en el único Dios verdadero. Pon tus ojos en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Déjate de adorar santos, déjate de creer que la Virgen te va a salvar, déjate de creer que el Papa te va a salvar. El único vicario, el único intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres, lo dice claramente el libro de Timoteo, es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Sabes, una vez el Señor me habló y yo recibía mucha gente en mi oficina, gente que venía de otras iglesias, gente que pedía ayuda, gente de mi propia iglesia, y tenía una agenda tan recargada, y todas esas personas venían a confesarme sus pecados. Y yo oraba por ellos y me sentía tan cargado, responsable. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: no sigas escuchando tanta basura, no sigas escuchando tantas cosas, porque tú no eres el mediador, Jesucristo es el mediador. Dile a la gente que vaya a mí, dile a la gente que tiene que confesarme sus pecados a mí, no a ti. Y eso cambió mi vida y entendí que yo estaba y perdonando a mis amigos, a mis amigas católicas que estén, pero yo estaba como el cura, escuchando y escuchando la basura, el pecado, la iniquidad, la inmundicia de la gente, y luego absolviéndolos de pecado. Y entendí que mi lugar no era ese. La gente, tú, yo, tenemos que ir a confesarle a Jesús nuestros pecados. Él es el autor y consumador de la fe. Y si hay alguna situación o doctrina que no está correcta, es que yo sea un vicario, que yo sea como un intermediario. Cuando
cuando Cristo es el único vicario, Cristo es el único intermediario. ¿Sabes? Por años yo sentía culpa. Por años, cuando conocí al Señor, yo sentía culpa porque sentía que cada vez que cometía un pecado, yo tenía que ir a confesarle al pastor o a mi líder. Tenía que confesarle mis pecados a alguien. Y eso lo tenía yo de lo que me enseñaron en la Iglesia Católica durante tantos años, que si el cura no escuchaba y si el cura no me absolvía, no había perdón. Tú sabes que eso es una doctrina, ¿lo sabías? Eso es una doctrina. Si el cura no te escucha, si el cura no te absuelve, no hay perdón. Pero mi Biblia dice otra cosa. Mi Biblia dice que Él murió por mis pecados, que Él pagó en la cruz del Calvario y que yo tengo que ir a Él, tengo que hablar con Él. ¿Por qué? Porque tengo acceso directo al Padre, tengo acceso directo al Hijo, tengo acceso directo al trono de Dios mediante la sangre de Jesús. Y si no es así, que alguien me corrija. Entonces entendí que yo estaba dependiendo de los hombres. Que yo estaba mirando a los hombres. Y cuando tú miras eso, tú haces una ligadura de esclavitud. Haces una atadura de esclavitud ministerial, espiritual. Con esa persona que es el líder, con esa persona que es el cura, con esa persona que es el pastor, tú te atas, tú te ligas y sientes que cualquier pecado que cometas tienes que ir a confesárselo a él. Un día le dije a la iglesia, no quiero que vengan más a confesarme sus pecados. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Y cuando tú has pecado, el que murió por esos pecados es Cristo. El que derramó su sangre por esos pecados es Cristo. Por eso que muchas veces en la iglesia hay tanta morbosidad. Y a veces yo sinceramente pienso en los curas y me dan misericordia, porque escuchar todos los días los pecados de la gente, los adulterios, las fornicaciones, los engaños, las mentiras, los abortos, los malos pensamientos, la lujuria, el pecado sexual y tanta basura, eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que yo le contamine el corazón a ese hombre, le contamine el corazón al pastor, llenándolo de basura. A mí no me interesan tus pecados. Yo no pagué por ti, solo Cristo pagó por ti. Y si estás ahí en este momento y has cometido pecado, solo tienes que confesárselo a Dios. Y tienes que abrirle tu corazón a Dios. Porque yo no quiero que tú te transformes en una persona dependiente de los hombres. Y al final esas personas saben toda tu vida, conocen toda tu vida. Y muchos utilizan eso para manipular a las personas. Y para hacerlas un poco dependientes de ellos. Y eso no está correcto. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo te insto ahora, porque sé en mi espíritu que hay gente que ha cometido pecado y que necesita liberarse de ese peso y de ese pecado que le asedia y poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, hazlo.
Habla con el Señor. Ponte de rodillas o cuando termine el programa, habla con el Señor. Y dile, Señor, yo te abro mi corazón. Acabo de entender que cualquier cosa te la tengo que confesar a ti y que una vez que te la confiese a ti, no necesito descubrirla delante de los hombres. No necesito ir diciéndole a todo el mundo cuán pecador soy. Porque eso es lo que hace la culpa. La culpa hace que tú vayas y le digas a todo el mundo cuán malo eres. Y luego todo el mundo sabe tus pecados. Y a veces toda la iglesia sabe los pecados de todo el mundo. Y eso, queridos, destruye las iglesias, destruye los ministerios, destruye familias, destruye amistades, destruye relaciones. Por eso lo más sano es que tú creas en lo que la palabra dice. Jesús, despójate de todo peso, despójate de toda carga, despójate de toda situación, confiésasela al Señor, ábrele tu corazón al Señor y de todo pecado que te asedia, que te atrapa, confiésaselo al Señor y el Señor hará la obra en ti. Y una vez que usted pidió perdón al Señor, usted tiene que levantarse. Usted tiene que levantarse. Y tiene que lidiar con la culpa, tiene que lidiar con el recuerdo de lo que hizo. Y va a tener que perdonarse. Perdonarse a sí mismo. Y si es necesario pedir perdón a alguien que usted ofendió, tiene que hacerlo. Y ahí termina el asunto. El asunto no va más allá. Termina en el círculo cerrado, termina en el círculo secreto, termina en la intimidad. Porque lo demás se transforma en chisme, se transforma en palabrería y se transforma en desnudar la vida de las personas. Y lo que menos el Señor quiere es desnudar tu vida ante nadie. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que esta palabra que tú has puesto en mi corazón pueda ser útil para gente que se siente atada, gente que se siente culpable, gente que se siente pecadora y que lo único que tienen que hacer es abrir su corazón al Señor, confesar sus pecados al Señor y recibir el perdón del Señor y ser cubiertos con esa sangre preciosa, que es lo único que me libera, lo único que me limpia de todo pecado. Y luego levantarme, restaurar mi vida y dar los pasos necesarios para no volver a caer en lo mismo. Pero eso es otro asunto. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú puedas hacerlo y creer en el autor y consumador de la fe.